Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente los estoy saludando desde Sudáfrica, exactamente en el Parque Kruger. Vamos a seguir dialogando con Cristian Medina, quien ha sido nuestro guía, nuestro orientador acá, pero hemos reflexionado mucho sobre la historia de Sudáfrica y queremos detenernos un poquito allí, porque es bien sabido que quien entiende la historia puede comprender el presente y de pronto dimensionar el futuro. Y este es un país que ha tenido una historia de sangre, de guerra, de pasión, de odios y de muchos amores. Nuevamente, Cristian, muchas gracias por aceptar este diálogo con nosotros. ¿Por qué no nos remontamos, para información de nuestros televidentes, a los años 1600, cuando llegan aquí los holandeses y comienza todo ese descubrimiento de lo que hoy es Sudáfrica? Bueno, sí, tal como lo dices, los holandeses fueron los primeros europeos en llegar a Sudáfrica. Lo hicieron porque la Compañía de las Indias Orientales circunnavegaba el continente africano y comerciaba a través desde Europa a las Indias Orientales, y entonces ellos necesitaban un puesto para abastecer sus naves que esté a mitad de camino entre las Indias y Europa. Esto dio origen a la fundación de Ciudad del Cabo. Los holandeses, como bien digo, cuando desembarcaron en Ciudad del Cabo, ya venían con la misión de encontrar tierras para sembrar frutos y conseguir agua fresca para sus naves. Uno de los problemas más graves que tenían en esa época era que pasaba mucho tiempo sin comer frutos frescos y obviamente se enfermaban de escorbuto. Entonces, esto era una de las preocupaciones que originó la fundación de Ciudad del Cabo. Ahora, los holandeses estuvieron bajo el dominio de Ciudad del Cabo, pero luego los ingleses toman posesión de la colonia del Cabo en ese momento. ¿Cómo llegan los ingleses aquí? Porque inicialmente los holandeses tenían todo el poderío, eran los que mandaban en toda esta parte del continente. ¿Por qué llegan los ingleses? Bueno, hay varios acontecimientos históricos generados en Europa, como la Revolución Francesa, y los ingleses utilizan esto como excusa, diciendo que iban a proteger a la colonia del Cabo de los franceses. Y entonces toman posesión de Ciudad del Cabo, pero claro, esta excusa se convierte en una colonización propia y ya toman posesión completa de Ciudad del Cabo, toman el gobierno y todo. No contentos con esto, los holandeses deciden migrar hacia el interior del continente africano o hacia el interior de Sudáfrica, buscando tierras donde ser independientes. Hubo una migración de aproximadamente 1000 o 2000 familias. Esta migración tuvo distintos destinos. Algunas familias fueron más hacia el este, hacia donde está Durban en este momento. Otras familias fueron hacia Pretoria y Johannesburgo. Y es allí donde ellos fundan la primera república de Sudáfrica, básicamente que es donde está Johannesburgo y Pretoria. Si nosotros nos imaginamos el mapa de Sudáfrica en ese momento, todo el centro de Sudáfrica, donde está Johannesburgo, Pretoria, era holandesa, el sur con Ciudad del Cabo e inglesa, y los ingleses también toman posesión de Durban en la costa del Índico. Esto, sí. Tú haces una referencia geográfica muy importante, pero también hay una connotación económica que de pronto puede atraer mucho más a los ingleses, y es la aparición o el descubrimiento de importantes yacimientos de oro en este país. Sí, efectivamente, los ingleses estaban aquí por cuestiones económicas, y cuando se descubre oro en Johannesburgo en 1886, los ingleses, buscando otras excusas, pero el motivo fue el oro, es donde quieren tomar posesión de lo que era la colonia holandesa, y eso genera lo que es la guerra anglo-boer entre los ingleses y los holandeses. Y finalmente los ingleses vencen a los holandeses, la guerra termina en 1902, y es allí donde los ingleses toman posesión de todo
Sudáfrica. Las colonias de Sudáfrica, luego de que los ingleses toman posesión, se unifican en 1910, formando la Unión de Sudáfrica. Y esa Unión de Sudáfrica estuvo bajo dominio inglés hasta 1961, donde Sudáfrica se independiza de los ingleses. Bueno, hemos hablado de los ingleses y hemos hablado de los holandeses. ¿Y qué papel jugaban los nativos, los hombres de raza negra de Sudáfrica aquí? Entiendo que hubo una guerra también muy intensa entre los Zulu y los ingleses, los Zulus también defendiendo su territorio. Está la historia famosa de Chaka Zulu, que la hemos visto en el cine, en la televisión. ¿Qué papel jugaban los ingleses y los nativos en ese aspecto? Bueno, efectivamente, cuando los europeos se iban internando en Sudáfrica, esas tierras ya de alguna forma había tribus que habitaban esas tierras. Y el acontecimiento más dramático de esto fue cuando los ingleses toman posesión de Durban, porque Durban está en el corazón del territorio Zulu. Shaka había formado los ejércitos más poderosos que tuvo Sudáfrica en ese momento, con gran disciplina militar, y había sojuzgado a otras tribus, formando un verdadero imperio. Por eso se le llamaba el Napoleón Negro. Cuando los ingleses llegan, obviamente comienzan las fricciones y se produce lo que se llama la guerra de los Zulus contra los ingleses. Y vale destacar que los Zulus en estas batallas fue el ejército sin armas de fuego que le propinó dos de las derrotas más fuertes al ejército británico que tenía armas de fuego. Pero claro, los Zulus eran tan numerosos y tan disciplinados bajo las órdenes de Shaka que fue muy difícil para los ingleses vencerlos finalmente. Ahora, siempre en las guerras hay unas connotaciones bien interesantes sobre sus protagonistas. Algunos dicen que Shaka era un sanguinario, pero si eso lo dice un surafricano que defiende su territorio, no le parece de esa manera. Bueno, también hay que considerar que las tribus que están en la actualidad en Sudáfrica, al mismo tiempo que los europeos se iban internando, hubo una gran migración de gente de color desde el centro-este de África hacia Sudáfrica. Originariamente en Sudáfrica, los primeros habitantes y los habitantes originarios de Sudáfrica son los que llamamos los bosquímanos, que son esos hombrecitos pequeñitos que viven en la actualidad en el desierto del Kalahari. ¿Pero por qué viven allí? Tanto la presión del europeo como la presión de las otras tribus negras que descendían hacia Sudáfrica y guerreaban contra ellos, hicieron que se replieguen hacia el desierto del Kalahari. Entonces, para que Shaka realmente constituya este imperio, él guerreó contra otras tribus negras y a su vez le quitó el territorio a otras tribus negras. Entonces, es un personaje muy importante en la historia de Sudáfrica, pero también es muy controvertido dependiendo si uno habla con un Zulu o con una persona de otra tribu. Pero desde ya él marcó muy fuerte un periodo en la historia de Sudáfrica, porque como digo, él formó un ejército muy, muy disciplinado, formó este ejército con nuevas armas, con nueva estrategia en las batallas, y esto hizo realmente que sea un ejército muy, muy difícil de vencer. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos vamos a contarles qué pasó en el siglo XX con la permanencia de los holandeses en este país. Hablando de la historia de este maravilloso país. ¿Cuándo se van los ingleses de aquí y en qué momento los holandeses nuevamente retoman el control de Sudáfrica? Bueno, en 1961 Sudáfrica se independiza de los ingleses y pasa a formar parte de la Commonwealth. En ese momento el partido que gana las elecciones es el Partido Nacional Africano, el Partido Nacional. Pero vale destacar que en estas elecciones únicamente votaban los blancos. Sí. Entonces el Partido Nacional ya se queda en el poder de Sudáfrica hasta 1994 y es el que realmente establece la política del apartheid. Se firma, se constituye, se
se escribe realmente como política, y todo el país, todas las leyes del país se mueven alrededor de esta política del apartheid. Ahora, ¿cómo nace el apartheid? O sea, sabemos que aquí los holandeses jugaron un papel fundamental en todo lo que fue el desarrollo del país, el desarrollo agroindustrial, porque Boer significa agricultor, campesino. Entonces, esas personas que desde lo rural incidieron prácticamente en todo el desarrollo de Sudáfrica. Bueno, los orígenes del apartheid son muy complejos, porque no únicamente los holandeses o los Boers participaron en esto. Es decir, hubo ya una insinuación de parte de los ingleses por una cuestión económica también, en el sentido de tener mano de obra barata, también constituyó una forma de apartheid. Ahora, la diferencia es que, por ejemplo, cuando los holandeses llegaron al poder, ya también reunieron cuestiones hasta religiosas. Los holandeses son en su mayoría calvinistas y son muy tradicionales. Cuando ellos le ganaron a los zulus también un par de batallas, ellos entendían que tenían el favor divino y que Dios los apoyaba a ellos porque eran superiores. Como justificativo hubo muchos. El hecho es que creo que fue una de las pocas veces en la historia donde esto se constituyó en ley, y directamente la ley decía que había que separar las razas, y todo tipo de manifestación social en Sudáfrica se basaba en el apartheid, desde dónde se podía sentar uno, con quién se podía casar, a qué escuelas podía ir y cuándo podía trabajar en las ciudades, por ejemplo, o dónde podía vivir. Ahora, al final de este periodo, en 1990, el presidente de Klerk, que también es el que gana conjuntamente con Nelson Mandela el Premio Nobel de la Paz por su participación en la transición política de Sudáfrica, en su primer discurso parlamentario de ese año, sorprende a todo el mundo diciendo de que él iba a terminar con el apartheid, iba a liberar a Mandela y que ya estaban en conversaciones o negociaciones políticas con Nelson Mandela. Entonces, allí se inicia el camino de transición de Sudáfrica. En un mes o 2 meses Mandela es liberado. Comienzan unas negociaciones mucho más intensas, si bien ya venía, desde que Mandela estaba en la cárcel, estas negociaciones ya venían, y los dos hombres son muy importantes para conducir a Sudáfrica en lo que fue una transición pacífica hacia lo que llamamos el primer gobierno democrático, donde se constituye Nelson Mandela como el primer presidente democrático del país en 1994. Bueno, hacemos una nueva pausa para luego seguir hablando de la vida de Nelson Mandela, que es realmente significativa para ese país. Pero también, antes de pasar ya a la abolición definitiva del apartheid, valdría la pena que nos contara, Cristian, cómo funcionó Sudáfrica durante todo ese tiempo, porque era un país que estaba absolutamente aislado del resto del mundo. Tenía sanciones económicas precisamente por la permanencia de esa política de segregación racial. Hacemos una pausa y ya regresamos a Sucesos Internacional, hoy desde Sudáfrica. Bueno, Cristian, ¿y cómo vivió Sudáfrica durante tantos años, siendo un país, primero, muy lejano desde el punto de vista territorial de todos los centros de poder, lejos de Estados Unidos, lejos de Europa? Es un país que está en los confines del mundo y por encima de eso, bloqueado económicamente. ¿Cómo subsistió? Bueno, Sudáfrica en ese momento era un país completamente aislado de la comunidad internacional. Y no solo económicamente, sino que, por ejemplo, estaban prohibidas las giras deportivas. Hubo generaciones y generaciones de deportistas sudafricanos que no pudieron participar en ningún evento internacional. Era realmente un país completamente separado del resto de la comunidad. Por supuesto que cuando esto ocurre también hay ciertos contactos con otros países que no se manifiestan tan abiertamente, pero que existen. Pero por esta razón Sudáfrica se vio en la necesidad de crear una industria que produzca ciertas
ciertas cosas de necesidad para la población, y eso dio origen a una industria bastante fuerte que en este momento existe. Ahora, Sudáfrica de por sí es un país exportador por sus minerales, por sus maquinarias, y obviamente durante la época del apartheid, con las sanciones económicas, esto se resintió bastante. Cuando llega Nelson Mandela al gobierno, cuando pueden votar los negros y los blancos y gana por una mayoría abrumadora Nelson Mandela en las elecciones democráticas, las primeras en Sudáfrica, ¿hubo temor de pronto por la llegada de la gente de color? ¿Qué pensaban los Boers? ¿Qué pensaba la gente blanca de lo que iba a pasar aquí en Sudáfrica? Porque en otros países de África se dieron algunas transiciones y de pronto hubo guerra civil. Sí, de hecho hubo mucha gente que decidió emigrar un año antes de las elecciones, porque obviamente había muchos rumores y no se sabía qué iba a suceder una vez que Nelson Mandela ganara el poder. Y yo creo que esa es la verdadera virtud de Nelson Mandela como líder político y como símbolo universal en este momento viviente, que el hombre luego de 27 años de cárcel y todo lo que pasó, realmente vino con una política de integración racial en el país, y realmente su gobierno fue de tolerancia, de entendimiento, uniendo tanto al blanco como al negro. Y eso ayudó muchísimo, y de hecho, luego de un año o 2 años de gobierno de Mandela, mucha de esta gente que había decidido abandonar el país por temor, comenzó a regresar. Y yo creo que se creó ya una nueva cultura en Sudáfrica, una nueva cultura de tolerancia, porque también ya luego de 10 años ya hay el surgimiento de una nueva generación que se ha criado de forma diferente. Yo lo veo en los niños todos los días, en la escuela, que ya no existe esa intolerancia racial y se comparten mucho más cosas. Cristian, tú decías ahorita que el turismo se puede convertir en el futuro en el mayor generador de riqueza de Sudáfrica. ¿Eso lo vamos a ver a muy corto plazo? Yo creo que ya el turismo es un boom y está dando sus frutos. De hecho, ya está muy cerca, compartiendo lo que da la minería, las mismas fuentes de ingreso, y obviamente ha creado muchas fuentes de trabajo. Ahora, ustedes piensen, por ejemplo, que Sudáfrica también se está preparando. En el 2010 tienen el Campeonato Mundial de Fútbol. Es la primera vez que se va a hacer el Campeonato Mundial de Fútbol en África, en el continente africano, y Sudáfrica se está preparando para esto. Sudáfrica, si ustedes vienen a visitarlos, les va a sorprender, porque les va a sorprender la infraestructura hotelera, les va a sorprender su gente, que es muy amigable, los servicios, y realmente creo que es una muy buena oportunidad. Bueno, Cristian, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos ha acabado el tiempo. A los televidentes de Sucesos Internacional, creo que hoy hemos tenido una clase magistral de lo que ha sido la historia de este país maravilloso que es Sudáfrica, y doy testimonio de que todo lo que ha dicho Cristian en este programa, sobre todo en esta última parte, de que Sudáfrica es un extraordinario destino, tiene toda la razón. Si tienen ustedes la oportunidad alguna vez de escoger unas vacaciones a su gusto, piensen, denle una miradita al continente negro y de manera muy particular a Sudáfrica, con su gente, sus servicios y todas las cosas maravillosas que hay para ver. Ustedes ya lo han estado admirando a través de Sucesos Internacional con los programas que hemos presentado anterior a este, y creo que ese aspecto fílmico, video, me da la razón. Que tengan todos un resto de tarde muy feliz, que Dios los bendiga, y seguiremos hablando de Sudáfrica en los próximos programas. Pero hemos reflexionado mucho sobre la historia de Sudáfrica y queremos detenernos un poquito allí, porque es bien sabido que quien entiende la historia puede comprender el presente y de pronto dimensionar el futuro. Y este es un país que ha tenido una historia de sangre, de guerra, de pasión, de odios y de muchos amores. Nuevamente, Cristian, muchas gracias por aceptar este diálogo con nosotros. ¿Por qué no nos remontamos, para información de nuestros televidentes,
a los años 1600, cuando llegan aquí los holandeses y comienza todo ese descubrimiento de lo que hoy es Sudáfrica? Bueno, sí, tal como lo dices, los holandeses fueron los primeros europeos en llegar a Sudáfrica, frutos y conseguir agua fresca para sus naves. Uno de los problemas más graves que tenían en esa época era que pasaba mucho tiempo sin comer frutos frescos y obviamente se enfermaban de escorbuto. Entonces, esto era una de las preocupaciones que originó la fundación de Ciudad del Cabo. Ahora, los holandeses estuvieron bajo el dominio de Ciudad del Cabo, pero luego los ingleses toman posesión de la colonia del Cabo en ese momento. ¿Cómo llegan los ingleses aquí? Porque inicialmente los holandeses tenían todo el poderío, eran los que mandaban en toda esta parte del continente. ¿Por qué llegan los ingleses? Bueno, hay varios acontecimientos históricos generados en Europa, como la Revolución Francesa, y los ingleses utilizan esto como excusa, diciendo que iban a proteger a la colonia del Cabo de los franceses. Y entonces toman posesión de Ciudad del Cabo, pero claro, esta excusa se convierte en una colonización propia y ya toman posesión completa de Ciudad del Cabo, toman el gobierno y todo. No contentos con esto, los holandeses deciden migrar hacia el interior del continente africano o hacia el interior de Sudáfrica. Amigos de Sucesos Internacional, tengan ustedes muy buenas tardes. Nuevamente los estoy saludando desde Sudáfrica, exactamente en el Parque Kruger. Vamos a seguir dialogando con Cristian Medina, quien ha sido nuestro guía, nuestro orientador acá. Lo hicieron porque la Compañía de las Indias Orientales circunnavegaba el continente africano y comerciaba a través desde Europa a las Indias Orientales, y entonces ellos necesitaban un puesto para abastecer sus naves que esté a mitad de camino entre las Indias y Europa. Esto dio origen a la fundación de Ciudad del Cabo. Los holandeses, como bien digo, cuando desembarcaron en Ciudad del Cabo, ya venían con la misión de encontrar tierras para sembrar